bosque dos personas estaban escapando usando sus Kirk, pero mientras corrían les lanzaban lanzas. Estos eran Izuku y Endeavor, los cuales estaban siendo cazados por una tribu de simios. La persecución era intensa hasta que Izuku con sus poderes empezó a soltar ráfagas de aire para ver si había un camino por donde perderlos. Afortunadamente encontraron un camino, pero era a través de un risco, así que, usando lo poco de poder que tenían, saltaron así perdiendo a los simios, los cuales gritaron que algún día los encontrarán. Ellos en esos momentos empezaron a caminar más tranquilos hasta que decidieron descansar. Para ellos todo pasó muy rápido. Ellos eran de los que estaban en Florida, pero tuvieron que escapar. Ellos se escondieran, pero vieron como todos eran asesinados, y al escuchar las palabras de simios anciano, supieron que ellos solo fueron allí para sacar a los suyos de las jaulas de los científicos, que aún intentaban descubrir una cura, aún sabiendo que ya no había salvación. Izuku y Endeavor al escapar fueron descubiertos por los simios. Por esa razón estaban corriendo con mucha prisa. Ellos tienen el virus dentro, pero sus cuerpos resistieron lo más que pudieron y ralentizaron el proceso del virus. Gracias a eso pudieron conservar sus Kirk, pero con el paso del tiempo sus cuerpos empezaron a sucumbir, así que el virus está destruyendo sus Kirk poco a poco. Con la propagación del virus sacó el lado más oscuro de las personas, y fue peor en Japón debido a su población, lo cual con el tiempo hizo que algunas personas se hicieran más reservados, excepto con sus conocidos más cercanos. Mientras Izuku y Endeavor caminaban vieron a unos simios en caballo, pero vieron que un orangután tenía a una niña de ojos rojos con cabello blanco saliendo de una casa con el orangután, pero vieron a un hombre con una máscara de pájaro muerto, que ellos reconocieron era un ex miembro del ya extinto grupo de Lakuzas de Japón dirigidos por Overhaul. Decidieron seguirlos en silencio mientras los seguían. Izuku quería acercarse a la niña, la había reconocido como aquella niña que quiso ayudar, pero debido a la que sucedió en el mundo él quería rescatarla de las manos de ese hombre que solo experimentaba. Cuando los simios decidieron subir arriba de una antena de transmisión, los chicos decidieron acercarse a hablar con la niña o que los acompañe, pero un encapuchado se acercó rápidamente para tomar un arma que tenían los simios, pero estos lo descubrieron, así que este escapó en uno de los caballos, mientras que Izuku y Endeavor volvieron a su escondite, pero no sabían que algo los estaba siguiendo, o mejor dicho alguien y otros más. Cuando pararon de correr los chicos, vieron que era una mansión abandonada. Cuando los dos hombres se acercaron a ver qué pasaba, la tribu de simios de Florida, ellos los habían seguido hasta ahí. Debido a los ruidos, los simios que estaban en la mansión abandonada salieron, los cuales eran César, Boak, Morris, Rocket, la niña y un simio casi sin pelo. Los simios de la tribu se acercaron a César y a los demás. El simios dijo si era César el simio de los rumores que se decían entre los simios. César solo asintió así, aclarando que si era César. Los simios de la tribu solo hicieron una reverencia. César habló que un grupo de militares mataron a su amada y hijo, pero que solo sobrevivió su hijo más pequeño y quería buscar quién lo hizo. Los simios de la tribu entendieron por qué estaba ahí. Los comp de César lo acompañaron ya que no querían que César muera en el camino, mientras que toda su tribu los mandaron lejos donde puedan estar seguros, y en ese momento Izuku y Endeavor decidieron ayudarlos porque los militares en Japón mataron a todo infectado del virus, la familia de Endeavor y a Izuku su madre, así que empezaron a caminar, pero los chicos estaban siendo vigilados por los simios ya que aún no confiaban en ellos, sobre todo los simios de la tribu, pero al llegar donde estaba la base solo vieron toda la tribu de César capturada. Esto dejó perplejo a César, que solo lo dejó con rabia, incluyendo a la tribu de Florida, ya que aunque no era de la misma tribu, odiaban que su especie esté enjaulada por los humanos, así que Izuku y Endeavor dijeron que tienen un plan para sacar a la tribu de César, así que rápidamente pusieron en marcha ese plan. Alguien de simios enjaulados, el que fue allí fue Bob, quien se dejó encerrar y fue encarcelado, pero así contado sobre el plan.
Nota. Me olvidé decir que de la tribu de simios solo era un puñado de simios mandados para capturar a Izuku y Endeavor. Son como máximo 20, pero acordarse que estos son mucho más agresivos. Bueno, continuamos. Luego encontraron unos túneles los cuales ahí se metieron Morris, simio malo, la niña y 5 simios de la tribu. Rápidamente Bok hizo un plan para hacer enojar al guardia para luego que los demás del túnel lo tomen por debajo y matar al guardia, así consiguiendo las llaves. Con eso César y Rocket fueron a sacar a los niños y luego los demás simios empezaron a escapar por los túneles, pero cuando todos se iban a ir empezaron a atacar un grupo de humanos a la base. En ese momento César fue donde era la sala del coronel, pero Endeavor lo vio y recordó que César había dicho que el coronel había matado a su familia. Así que Endeavor, al ver que los soldados iban a entrar a donde estaba el coronel, él entró por donde había entrado César, la ventana, para que no lo maten, ya que los simios aún necesitaban a su líder. Pero al llegar donde estaba César y el coronel, solo vio al coronel con sangre en la nariz y sin poder hablar, mientras César solo lo veía mientras sostenía una muñeca de tela, y entonces solo ellos dos vieron cómo el coronel se disparaba. Resulta que la niña soltó su muñeca al suelo sin darse cuenta y el coronel la agarró, así infectándose con el virus. Endeavor tomó del hombro a César diciendo que había que irse, pero cuando se iban a ir vieron como los soldados en plena lucha empezaron a disparar a los simios. Al verlos escapar, los simios de la tribu de Florida tenían lanzas, armas, y rápidamente empezaron a disparar a los soldados para así dejen de darles a los simios. César vio unas granadas y las tomó rápido ya que los soldados estaban entrando. Endeavor, al ver esto, tomó rápidamente a César y salieron volando hacia el tanque gas explosivo, mientras Florida seguían peleando y empezaron a lanzar sus lanzas, así matando al instante a los soldados. Mientras eso sucedía, los humanos que estaban atacando la base empezaron a ir, pero esta vez siendo muchos más, cuando César y Endeavor llegaron, y cuando César iba a lanzar la granada, una flecha fue disparada y estaba yendo hacia César, pero Endeavor se puso en medio y él recibió la flecha de lleno, atravesándole el riñón y el estómago. Endeavor, ya herido, lanzó un ataque al soldado, matándolo, y le dijo a César que se fuera de aquí con los simios. Rápidamente César les dijo a los simios de la tribu que había que irse. Ahora unos soldados intentaron detenerlos, pero Endeavor les lanzó ataques de fuego potentes para matarlos, pero los soldados entonces decidieron disparar a él. Entonces Endeavor solo se dejó recibir las balas, pero antes de caer lanzó un ataque que venía con todo lo que le quedaba de poder hacia el contenedor de gas, así causando una gran explosión que dejó en ruinas a toda la base militar, mientras que los simios se quedaron ocultos en los, y cuando salieron de los túneles solo vieron a todas las personas dirigirse rápidamente a la base militar para celebrar de haber derrocado al coronel, pero en ese momento una avalancha de nieve masiva y empezó a dirigirse a las personas, y los simios por otro lado todos decidieron rápidamente escalar por los árboles. Pero Izuku, con lo último que le quedaba de su poder, subió hasta la cima de los árboles trepándolos. Cuando la avalancha de nieve llegó donde estaban, esta cubrió a todas las personas, pero los simios se salvaron por poco, así que, cuando todos estuvieron en el piso, los simios de la tribu de Florida se despidieron de César y su tribu, y diciendo que irán donde está su tribu, y antes de irse en que los comandaba despidiéndose de César, diciendo que tengan un buen camino antes de irse. Izuku, la niña y la tribu de César se fueron en donde podrán estar tranquilos, sin ser molestados por problemas de los humanos, y ahora a ellos les toca cuidar su planeta, y a los seres vivos de este planeta. Fin del capítulo.